en esta noche, que es el primero de los profetas menores. Voy a dar el nombre de los profetas menores porque pues casi no lo recordamos. De los mayores el libro son más grandes, son más recordados: Jeremías, Daniel, Isaías. Pero voy a dar aquí son 12 profetas menores. El primero es Oseas, son de los que vamos a seguir dando enseñanza de todos los profetas menores. Primero es Oseas, Joel, Amós, así alguien se lo sabe para que siga conmigo: Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías al final. Amén. Bueno, aquí también tenemos a nuestra hermana Carmen Martínez, Dios le bendiga, buenas noches. Dice aquí en los apuntes, dice la fecha del libro de Oseas. Primeramente pues vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Oseas para que lo tengamos ahí listo, porque de ahí vamos a estar viendo la información del libro de Oseas, del profeta Oseas. Viene después del libro de Daniel, para que no batallen, y antes de Joel. Entonces dice aquí, en Oseas 1:1, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Eberi, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí más o menos con esos datos se van viendo fechas. Dice aquí, nos dice que él profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, lo que acabamos de leer, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Esto quiere decir que su ministerio duró aproximadamente desde 750 a.C. hasta 724 a.C. Ese fue un tiempo muy difícil en la historia de Israel. Fue un periodo caótico y de gran confusión política, que culminaría con la caída del reino del norte. Oseas ejerció su ministerio en la ciudad de Samaria. Dice, vamos a mandar también a nuestro hermano Lupito, Dios le bendiga, nuestro pastor Jesús Fernando, bendiciones a nuestra hermanita Oti. Para él y nuestra hermanita Oti le mandamos saludos desde acá, desde Monterrey, Nuevo León. Dice el profeta Oseas, el nombre Oseas significa Jehová salva. Por orden de Dios, Oseas se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. El nombre de la esposa de Oseas me recordó cuando mi esposa prepara la comida y nos dice: vénganse a comer, pero con C, a comer. Dice, por donde se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Su matrimonio, igual que yo, su matrimonio sirvió de base. Aquí son 2 hijos y una hija. Su matrimonio sirvió de base para una reflexión acerca de la relación entre Jehová e Israel. Oseas dio a sus hijos nombres simbólicos que indicaban el juicio divino sobre la nación y el pueblo. Se pueden notar 4 señales de juicio. Dice aquí Gomer como señal. Gomer fue una señal de la prostitución de la tierra. Dios ordenó al profeta casarse con una mujer fornicaria. Con una mujer fornicaria para simbolizar que la gente se había dado a la prostitución, apartándose de Jehová. Viene aquí en Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dice que duro ser de los profetas que habíamos escuchado. De algunos se hablaba que eran hijos de sacerdotes, varios, que tenían altos rangos, y a los menores, yo creo por eso eran menores, o no sé, pero por ejemplo, a Oseas le tocó algo difícil, que se casara con una mujer, pues prostituta, dice ahí.
Es algo difícil pero el Señor quería que vieran en carne propia cómo estaba el pueblo delante de Jehová, qué estaban haciendo para que abrieran sus ojos espirituales, que lo vieran pues en forma carnal, pero que ellos entendieran que esa era la forma en que el pueblo se estaba comportando. Muchas veces el Señor nos tiene que hablar en formas muy duras. A lo mejor el Señor les había hablado tranquilamente, compórtense, no hagan cosas malas, voltéense a mí, al Señor Jehová, pero no entendemos hasta que el Señor nos lo hace ver drásticamente, como aquí con el profeta Oseas, que lo mandó a casarse con una mujer fornicaria para simbolizar que la gente se había dado a la prostitución. Dice Jerreel como señal. El hijo Jerreel fue un sermón viviente acerca del juicio sobre la dinastía de Jehú. Oseas, viene en Oseas 1, 4 y 5. Dice aquí en el libro de Oseas, dice, y le dijo que en el versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jerreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jerreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dice que enviaría juicio sobre la casa de Jehú. Y investigué el rey Jehú, fue el 10º rey del reino del norte. Él duró 28 años siendo rey, fue el reinado más largo. Antes de él fue el rey Joram y después el rey Joacam. Dice así. Dice, cuando le nació el primer hijo, Dios ordenó llamarle Jezreel, pues Dios estaba pasando juicio sobre la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Eso viene en Oseas 1:4, ya lo leímos. Esto es una referencia al exterminio de la casa de Acab durante la revolución de Jehú. Esto viene en 2 de Reyes 10, eso ya lo pueden ver allí en su casa. Dice, lo Ruama como señal. Cuando Gomer concibió una hija, Dios ordenó que le pusieran por nombre Lo Ruama, que significa no compadecida. Era una señal de que Israel quedaría desprovisto de la gracia y la compasión de Dios. Perdón, que estoy con un dulce para que la garganta no me haga una mala jugada. Como en ese tiempo, o en tiempos pasados, y ahorita pues no sabemos, pero en esos tiempos los hijos se le ponía un nombre que tenían que ver con su vida, cómo iban a ser, y a lo mejor ahora uno se los pone, pero no sabe uno el significado del nombre de nuestros hijos, pero aquí el Señor mandaba ponerle los nombres, pero pues sí estaba duro. Por ejemplo, aquí el nombre de la hija dice no compadecida, era una señal de que Israel quedaría desprovisto de la gracia y de la compasión de Dios. O sea, esa hija nada más nació para que se dieran cuenta que se iban a quedar sin la presencia de Dios, sin el apoyo de Dios. Por eso fue el nombre de ella. Dice, lo a mí como señal. Cuando les nació otro hijo, el tercero, Dios ordenó al profeta que le pusieran por nombre lo a mí, que quiere decir, no, pueblo mío, o no es mi pueblo. Era una señal de que la relación básica que había existido entre Dios e Israel por causa del pacto había llegado a su final. Con la hija más o menos les fue dando a entender, y ya con el hijo les habló completamente. Su nombre, lo a mí, significaba no pueblo mío o no es mi pueblo. Ustedes ya no son mi pueblo. Hicieron enojar al Señor y el Señor se apartó de ellos. De lo que hemos leído, vamos a contestar unas pequeñas preguntas. Les voy a decir el nombre y ustedes me van a decir quién es. Les voy a dar el nombre y les voy a dar 4 incisos y ustedes me dicen cuál de ellos es. El número 1 es Gomer. Es lugar de juicio, no compadecida. Perdón, la A es lugar de juicio, la B no compadecida, la C esposa de Oseas y la D no pueblo mío. Gomer, ¿cuál inciso sería?
atinaron. Hermana Francisca León, ya la saludé, pero otra vez la saludamos. El pastor Eduardo, a Gabriela Jurado, nos está viendo, Dios le bendiga y le esté sanando su gripa. Ahí ya nos contestaron también, allá en casita. Es Gomer y los incisos es el A, es lugar de juicio, la B es no compadecida, la C es esposa de Oseas y la D es no pueblo mío. Bueno, aquí nuestra hermana Alicia ya la atinó, es el inciso C, aquí también ya me contestaron correctamente. El hermano Lupito es el C, hermano, es la esposa de Oseas. Gomer, aquí viene, para buscarlo aquí, dice el municipio, le dijo a poner su nombre Israel. En el versículo 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El nombre de su esposa era Gomer. La pregunta número 2, el nombre es Lo Ruama. Sería inciso A, lugar de juicio. Inciso B, no compadecida. E inciso D, no pueblo mío. Dios le bendiga, hermano Checho Miguel Jiménez. Dios le bendiga. Los saludamos desde aquí. Sería Lo Ruama. Inciso A, lugar de juicio. Inciso B, no compadecida. E inciso D, no pueblo mío. Aquí ya me contestaron, aquí los hermanos que están aquí, que los trajo el frillito, pero ya está aquí el calorcito del Espíritu Santo, y aquí ya me está dando calorcito. Bueno, hasta aquí ya me contestaron, pero allá en casita, Lo Ruama es el B, no compadecida, que es el nombre de la hija. Es el inciso B, Lo Ruama es el nombre de la hija. Ahí la llevamos, como quiera. Bueno, el tercero es Lo a mí. Nos queda el inciso A, que es lugar de juicio, y el inciso D, no pueblo mío. Lo a mí. Ven. No es como hace el borreguito, es el otro. No es como hace el borreguito, es el otro que nos queda. Nos queda A, lugar de juicio, y dijiste. No, el B ya lo fue el número 2, el nombre de la hija. Lo a mí dice aquí. Lo a mí como señal, cuando les nació otro hijo, Dios ordenó al profeta que le pusiera por nombre Lo a mí, que quiere decir no pueblo mío, es el inciso D. El inciso D es no pueblo mío. Sí, es que están los nombres medio apenas. Sí, o sea, en la tercera es Lo a mí. El significado de Lo a mí es no pueblo mío, que es el inciso C. D. A mí también me lo buscaste. Ya nomás nos queda otro. Es el 4, que es Jezreel, que fue el primero. Y nomás nos queda el de la, que es lugar de juicio. El Señor dice Jezreel como señal. El hijo Jezreel fue un sermón viviente acerca del juicio sobre la dinastía de Jehú. Así eran las respuestas. Bueno,
Seguimos un momento. Dice aquí el libro de Oseas está dividido en 3 secciones principales. La primera sección, en Oseas 1.1 y 3.5, dice es un relato biográfico. La segunda sección, en Oseas 4.1 y 13.16, contiene la predicación de Oseas y se refiere a la controversia de Jehová contra los líderes y el pueblo. La tercera sección del libro, en Oseas 14, del 1 al 9, es un mensaje de esperanza. El libro de Oseas termina con un mensaje de arrepentimiento y restauración, en el cual Dios invita a Israel a regresar a Él como la única manera de evitar el juicio divino. Dice, la manera en que se considera el matrimonio de Oseas determina la forma en que se interpreta el libro. Las siguientes son las interpretaciones más comunes. Número 1, la interpretación simbólica. Hay algunas personas que dicen que la orden de Dios registrada en Oseas 1.2, donde le dice que se toma una mujer fornicaria, es simbólica de verdades espirituales. Esta interpretación trata de evitar el problema moral que surge por la orden de Dios al profeta que se casara con una mujer que le fue o que le sería infiel. En el libro no viene exactamente si cuando él la tomó ya ella era fornicaria o ella se fue desviando. Ya era ella. Porque si dice una mujer fornicaria. Y por ejemplo, en las interpretaciones, no sé si aquí, pero por ejemplo en las interpretaciones de las traducciones más bien, podemos verlo, por ejemplo, que fuera una mujer que adorara ídolos, pero uno en algunos lugares se llama que era prostituta, pero delante de Dios, pues la fornicación era que adores a otros ídolos, que te vayas sobre otros dioses que no son, pero apenas la interpretación, por eso dice la interpretación simbólica. En la número 2 dice la interpretación literal o histórica. Otra interpretación sostiene que el matrimonio de Oseas con una prostituta fue un evento real e histórico. Se indica que esto es consistente con el mensaje del profeta en los capítulos 4 al 14 y con la condición religiosa de la nación en esos días. Se señala que Dios ordenó a Oseas que se casara con una prostituta para enseñarle a Israel una profunda lección, como decía hace ratito. Y una tercera interpretación, otra manera de interpretar la orden de Dios, sugiere que Gomer fue una mujer virtuosa, pero son interpretaciones, cuando Oseas se casó con ella. Posteriormente, ella dejó a Jehová y empezó a rendir adoración a los ídolos, llegando a convertirse en una de las prostitutas sagradas en el templo de Baal. Oseas, con el corazón hecho pedazos, consideró su situación matrimonial y llegó a concluir que Dios en efecto le había dicho que se casara con una prostituta. La relación matrimonial de Oseas y Gomer sirvió de fundamento para predicación del profeta contra los pecados de Israel y su exhortación al pueblo, invitándole a regresar a Dios, al pueblo. El mensaje de Dios. Dice, Oseas proclamó un mensaje de juicio contra Israel en el reino del norte, por cuanto la nación había dejado a Jehová y se había ido detrás de los ídolos. Dios había amado a su pueblo, pero el pueblo había preferido irse detrás de los ídolos. Oseas profetizó que el castigo de Dios era inminente. Nosotros escuchamos esto, leemos los libros de la Biblia, como uno dice, Dios tan misericordioso sacó al pueblo de Egipto, les dio todo lo necesario y el pueblo se volvió a otros ídolos. Y nosotros lo vemos como cristianos en veces que Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del lugar donde vivíamos, de lo malo, y nosotros de repente no nos damos cuenta que de repente nos empezamos a ir un poquito hacia Egipto, nos regresamos, empezamos a amar un poquito las cosas del mundo, pero
Dios sabe que no somos perfectos y por eso el Señor nos da su palabra, venimos a su casa de oración, venimos a orar aquí, venimos a escuchar su palabra, aquí o en casa, oran con las redes sociales. Escuchar esa palabra de Dios, por ejemplo, este pueblo no se convirtió y a este pueblo le fue muy mal en ese tiempo, cuando predicó Oseas que se habían ido tras otros ídolos, otros dioses. Pero nosotros el Señor nos habla, nos predica, y si nos equivocamos, cometemos un error, pues nosotros, pues estar conscientes, va, sí Señor, sí me equivoqué, o de repente reacciona uno, sí Señor, estoy mal, estoy yéndome a algo. Las predicaciones nos habla como si estuviéramos solos aquí en la iglesia cuando tenemos algún error, venimos y sentimos que el pastor nomás está sobre nosotros, que nomás nos está viendo a nosotros, pero es la palabra del Señor que nos está corrigiendo por medio de quien está aquí, que está predicando, dando una palabra del Señor. Y nosotros pues queremos estar con Dios y queremos ser obedientes con Dios. Por eso es bien importante estar al pendiente de todas las enseñanzas que se dan, de las predicaciones cuando se puede venir aquí y de seguir orando y leyendo la palabra de Dios. Dice, o son otras preguntas. ¿Esta es cierto o falso? Esta es más fácil para que no se me hagan bola. Si no, después no va a haber cena, dicen por ahí. Dice, en el nombre del Señor. Dice, Oseas 4:1-3. Dice aquí, vamos a leer al capítulo 4, del 1 al 3. Dice así. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y dice aquí, ese mensaje es un mensaje de juicio, cierto o falso. Eso que acabamos de leer ahorita es un mensaje de juicio, cierto o falso. Ya está más fácil ahí, ya no batallamos tanto. A esperar a nuestras hermanitas. Si alguien nos responde allá en casita, en las redes sociales. Bueno, así es. La primera pregunta es cierto. Nuestra hermana Elsa Martínez ya le atinó. La segunda pregunta, ¿es cierto o falso? Dice, Dios acusó al pueblo de ser mentirosos. ¿Cierto o falso? Amén. Segunda pregunta, Dios acusó al pueblo de ser mentiroso, ¿cierto o falso? Aquí ya nos contestaron. Eran unos mentirosos. En el versículo 1, dice aquí nuestro pastor Eduardo, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Si no había verdad, eran unos mentirosos. Amén. Dice la pregunta número 3. Dios acusó al pueblo de haberle sido infiel, ¿cierto o falso? Cierto también, porque se fueron a hacer todo lo que al Señor no le agradaba. Ese hijo de Israel contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento. Y todo lo malo, todo lo contrario a lo que Dios nos dice que hagamos, fue lo que hacía su pueblo. Lo acusó el Señor de ser infiel, porque fueron fieles a otras cosas, a las cosas malas, a lo que no era bueno delante de la presencia de Dios, ni es bueno aún.
Pregunta número 4. Dice, ¿Dios acusó al pueblo de no haberle conocido? Sí, en el número 4, también en el versículo 1, como dice nuestro pastor aquí Eduardo, que dice el Señor que no, ni misericordia ni conocimiento, al final del versículo número 1, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea que también en el versículo 6, dice nuestra hermanita Toñita, mi pueblo fue destruido, es un versículo muy conocido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó conocer de Dios. No le conocieron, dice ahí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que sí, como lo decía, el Señor nos habla en la Biblia, en su palabra, en las predicaciones, que por la predicación nos habla precisamente de la ley de Dios, de su palabra, y es donde nos ponemos a cuentas con el Señor, si queremos seguir teniendo los beneficios que nos da el Señor. Dice, vamos a leer en el capítulo 14 de Oseas, de este mismo libro, capítulo 14, del 1 al 7. Dice así en el nombre del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti, huérfano, alcanzará misericordia. Versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En el 6 dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. En el versículo 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. La verdad que parece un poema muy bonito de amor, ¿verdad? Del amor de Dios hacia nosotros. O sea, nos dice puras cosas bonitas ahí a su pueblo, cuando su pueblo se convierta, cuando se vuelvan a Jehová. Bueno, gloria al Señor. De la pregunta número 1. ¿Cierto o falso? ¿Dios llamó a los israelitas al arrepentimiento? Amén. La pregunta número 1. ¿Cierto o falso? ¿Dios llamó a los israelitas al arrepentimiento? ¿Cierto o falso? Aquí ya me contestaron. Vienen muy despiertos con el fresquecito. Allá también en casa, en lo calientito también. Nuestra hermana Elsa Martínez, correcto. Nuestra hermana Alicia, correcto también. El Señor las premiará. La siguiente pregunta dice, ¿el arrepentimiento debía manifestarse por la confesión de pecados? ¿Cierto o falso? El arrepentimiento debía manifestarse por la confesión de pecados. Dice en el versículo número 2,
Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cierto o falso? Correcto. Pregunta número 3. Dice, si se arrepentían, Dios no los destruiría, pero tampoco les ayudaría más. ¿Cierto o falso? Si se arrepentían, Dios no los iba a destruir, pero ya no los iba a ayudar. ¿Cierto o falso en base a lo que acabamos de leer? Voy a repetir otra vez la pregunta, que está media. Dice, si se arrepentían, Dios no los destruiría, pero tampoco los iba a ayudar más. O sea, se iban a arrepentir y iban a vivir, pero Dios los iba a dejar solos ahí que a ver cómo le hacían. Amén. Muy bien, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Lupito también la atinó a la anterior, nuestra hermana Elsa Martínez también, así es falso. Dios les dice que si se arrepienten no iba a haber destrucción, y aparte todas las palabras que estuvimos leyendo ahorita, dice ya en el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice en el 5, yo seré a Israel como rocío. Ese es lo bonito, se le ha tocado levantarse en la mañana y que esté todo, sobre todo, son de campo como mi esposa. Cuando hemos ido se ve el rocío en todo lo verde, en los árboles, en la hierba, y se ve muy bonito. El Señor lo compara aquí, dice. Que como rocío florecerá como lirio, Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Gloria al Señor. Pregunta número 4. Dice, si se arrepentía, Dios prometió prosperarlos y darles bendiciones. ¿Cierto o falso? Pregunta número 4. Si se arrepentía el pueblo de Dios, Dios prometió prosperarlos y darles bendiciones. ¿Cierto o falso? No me respondieron, pues me dijeron así. No, eso es una broma. Sí, ya me respondieron aquí. Sí, está nuestra hermana Toñita, que el Señor todo su amor, todo su poder, todas sus maravillas, las creó para nosotros, para el hombre, para que no tuviéramos necesidad de nada. Pero Él nada más dice aquí en el capítulo 14, versículo 1, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, dice, porque tu pecado has caído, por tu pecado has caído. Pero nos volvemos a Dios y Él acá en los demás versículos, nos habla de todo su amor, de todo lo que es. La verdad, como uno como padre comprende uno cómo es Dios, o sea, uno amamos a nuestros hijos y los vemos como el tesoro más hermoso. De repente uno, igual nuestros hijos, igual uno como padre comete errores, pero Él no comete, Dios no los comete. Con Dios es al revés, nosotros somos los que lo cometemos. Y Él lo único que quiere es el bien para nosotros, que siempre estemos bien, que estemos sanos, que tengamos abundancia de todo, de paz, de amor, de pues también lo de la casa, lo necesario, en los bienes que tengamos, que seamos prosperados para bien. Dice, así como Oseas amó a la infiel Gomer, así Dios amó al infiel Israel. El pueblo de Israel había cometido adulterio espiritual al irse detrás de los dioses falsos. Oseas sufrió por la infidelidad de su esposa. Dios había sufrido por la infidelidad de su pueblo. Cuando Gomer se arrepintió, Oseas la recibió nuevamente como su esposa. Dios quería tomar de nuevo a Israel arrepentido.
de este libro. A nosotros nos gusta ver así películas, y una vez mi esposa puso la película de Oseas, ¿te acuerdas que la vimos? Y es una forma así como de comprenderlo, porque ahí pues actúan y más o menos vas viendo de lo que significa el libro, de lo que habla cada libro. Y sí vimos eso, que al final pues ella se arrepiente y él la acepta, así como Dios nos acepta cuando venimos del mundo, que le decimos, Señor, yo me arrepiento de todo lo que hice, de lo que anduve haciendo en el mundo. Venimos a Él y Él nos acepta, aún como lo que hayamos hecho, el Señor nos lo perdona. Él es un Dios amoroso y solamente quiere que su creación viva bien. Y si la creación quiere que viva bien, cuanto más sus hijos, los que tenemos buscado el derecho de ser hijos, llamados hijos de Dios. El creer en el Señor Jesucristo, que es el único camino para llegar al Padre. Dice en el nombre de Jesús, dice. Bueno, hermanos, hoy estuvo un poquito más cortita. Hasta aquí llega la enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por los que estuvimos aquí y por la palabra que el Señor nos ha dado. Señor Padre maravilloso, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado de parte de tu palabra, Señor, más conocimiento, Señor, de conocer cómo eres tú, Señor, de cómo es tu corazón, de todo ese amor, Señor, de abundancia que tienes tú para nosotros, Señor. Perdónanos si te hemos faltado, Señor, si nos hemos volteado hacia otros dioses sin quererlo, Señor. Apártanos de todo eso, Señor, y ayúdanos a voltear a ti, que siempre nuestro pensamiento y nuestra vista sea para ti, para tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque es el único camino para llegar a ti, Padre. Gracias por la bendición de los que pudimos venir hoy, Señor. Bendice a los que vinieron, bendice a los que están en su casa, a los que no pudieron venir por alguna causa. Bendice a todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.